Entonces, tratando de avanzar un poco sobre esto, y en base a lo que estuvimos hablando sobre este nivel biótico específicamente, sobre la célula, que recuerdan que esto lo habíamos visto en el encuentro anterior, que decimos que toda célula tiene distintas partes, que estas partes son una capa externa o membrana plasmática, una parte interna, que es un espacio de un líquido medio viscoso, y lo comparamos con la clara del huevo, porque el huevo es una célula, y que allí están estas pequeñas organelas que son muy simples y que cada una de ellas tiene una función diferente. Y en el centro de esta célula tenemos el núcleo, ¿no? El núcleo de la célula eucariota está protegido por una membrana. Por eso digo que el ejemplo más claro es el huevo, ¿no? Tiene una membrana plasmática que yo la puedo pensar, tiene la cáscara, el huevo tiene la cáscara, y dentro de esa cáscara ustedes van a observar que hay como una especie de película más gruesa que contiene todo lo que es esa parte clara, la clara del huevo, donde estamos en presencia del citoplasma. Y después tenemos la yema, pero la yema no se desparrama por todos lados, sino que está contenida también por otra membrana, que es una membrana nuclear. ¿Me voy explicando? Sí. Tratando de relacionar un poco todos estos temas. Y tiene distintas, bueno, acá tenemos, ¿no?, la composición, esta composición de esta membrana plasmática tan especial, que habíamos dicho que tenía una parte de lípido y una parte de fósforo, que le permitía repeler inclusive el agua que estaba en el exterior para no ser hiperinvadida, pero a la vez presentaba canales para permitir que pase lo que necesita, es decir, esta permeabilidad selectiva, y que tenía distintos elementos que le iban a ayudar para desarrollar la vida, ¿no? Bueno, acá yo lo que agregué es un cuadrito donde vamos a ver algunos de estos elementos que emulan lo que en un ser vivo son sus órganos, pero en una dimensión mucho más pequeña, como es una célula. Cada uno de estos elementos tienen funciones específicas, que ustedes lo tienen acá en el PowerPoint, que no viene al caso que los analicemos uno a uno, pero sí que sepamos que existen distintas organelas, ni siquiera el nombre propio de las organelas. Y decíamos que esta posibilidad de transporte a través de una membrana semipermeable era para nosotros importante porque lo asociamos específicamente a cómo es que una molécula externa, como por ejemplo de un fármaco, podía entrar a una célula específica, a una célula determinada, por ejemplo, a una célula del aparato respiratorio, para disminuir esa dificultad respiratoria que tiene el paciente cuando le hacemos un PAF, por ejemplo, con salbutamol, ¿no? O cómo hace una molécula específica de un fármaco para modificar una conducta que tiene un paciente, como por ejemplo disminuir la frecuencia de las estereotipas en un paciente que tiene autismo. ¿Ustedes vieron algo de esto? ¿De qué se trata cuando hablo de estereotipas? No, no. Bueno, cuando yo hablo de vamos a poner la cámara, porque por ahí yo voy avanzando con cosas y todavía les falta la otra parte. Una de las características de ciertos problemas, ¿no?, inclusive en problemas neurológicos sin que sea autismo, en problemas neurológicos como consecuencia de una enfermedad o de un trauma, es la aparición de estas, es muy común en el paciente con autismo, pero es la aparición de estas estereotipas. ¿Y qué son las estereotipas? Bueno, son movimientos que se hacen de manera automática, involuntarios, y que no tienen una finalidad específica, ¿no? Por ejemplo, una estereotipa puede ser como sacudo la cabeza, no sé para qué lo hago,
¿no? Me toca la nariz, a cada rato. Lo que le dicen el aleteo también, de los chicos autistas. También el movimiento en los brazos, la voluntad de salir corriendo. O sea, son movimientos que no tienen una finalidad específica, que se pueden dar en distintas magnitudes. Algunos, o un tic, ¿sí? Algunos en una menor medida, otros que son muy exagerados, ¿no? Como que se tuerce todo y que no tiene una base eh, eh, de justificación en la conducta, sino que es un movimiento absolutamente involuntario. Entonces hay fármacos que pueden llegar a colaborar en la disminución de estas conductas casi reflejas. ¿Y cómo es que llegan a modificar? ¿A dónde va ese fármaco? ¿Cómo atraviesa? ¿A qué célula está llegando? ¿Cómo es que esto ocurre? Nosotros no lo vamos a ver con el alto detalle, pero sí tenemos que conocer que para que cualquier molécula pueda atravesar una célula, porque de eso se trata, ¿no? Va a tener que ir a actuar sobre un tejido, quiere decir que va a tener que introducirse dentro de una célula, va a necesitar resultarle atractiva a la célula y va a necesitar tener algo que ofrecerle que se pueda unir con un receptor que tiene la célula, ¿sí? O sea, no va a entrar a cualquier lugar, va a entrar una célula específica que tenga un receptor específico para aceptar esa molécula del fármaco. Porque si no, pensemos, ¿cómo irían a actuar si no? Yo me tomo la pastilla, entra al tracto digestivo, ¿y cómo es que me baja la inflamación del dedo gordo del pie? ¿Se entiende? Entonces, no quiere decir que va a ir solamente a actuar en el dedo gordo del pie, sino que va a estar específicamente formulada para actuar en ciertos grupos de células que son las que requieren una intervención. Entonces, esta parte, de repente, es importante porque se relaciona con la estructura de la célula, con la estructura de la membrana plasmática que recubre, ¿no?, el cuerpo celular, con esta capacidad de ser más afín a los lípidos que al agua, ¿no? Entonces, aquellos fármacos que tienen una base lipídica van a poder introducirse más fácilmente dentro de la célula que aquellos que tienen agua. Va a ser más rápido, esa fórmula va a poder ingresar a una célula de una manera más rápida si tiene una molécula de lípido, va a ser mejor aceptada. No sé si me estoy explicando, la estoy embarullando, pero justamente de la estructura de esta célula, de estos receptores que tiene, de estas por ahí proteínas que van formando canales y va a abrir espacios para que ciertas moléculas que son grandes y que para la célula resulta atractiva, abra un canal de comunicación y le permita el ingreso a esa gran molécula que no podría de otra manera, ¿no? Es decir, esta estructura celular es de suma importancia. Por eso es a la que más le vamos a dar bolilla en este pasaje por la anatomofisiología. En definitiva, de lo que es celular, creo que es la parte que más nos importa, porque es la que más se relaciona con la farmacología, ¿sí? Y entonces ahora avanzamos así como a grandes rasgos a lo que es el nivel tisular, como nos marcan ese pequeño texto que hay para leer con dibujitos. Y el nivel tisular es ni más ni menos que el nivel de los tejidos. Entonces nosotros dijimos que había ciertos elementos que debían conjugarse y constituir una biomolécula, que había ciertos elementos y biomoléculas que debían conjugarse y dar origen a la vida, ¿no?, a la vida en forma de célula, y por lo tanto también hay varias células que son semejantes o que se asocian, o no son semejantes, pero se asocian para poder constituir y tener una misma función, y entonces
dar origen a un tejido. Y de eso se trata este nivel. Ustedes algo tienen que recordar, algo deben haber visto cuando estudiaron, o sea, por ahí lo traigo así muy rápido, pero en algún momento de la vida, o si tienen chicos ahora en el tema de colaborar con ellos en la escuela, lo deben haber repasado. Pero la verdad es que cuando yo hablo de tejidos, sé que el cuerpo, que el organismo, especialmente el ser humano, está constituido por distintos tipos de tejidos. Sin embargo, nosotros sabemos que hay un tejido epitelial, que es el que va a formar la piel específicamente, que va a tener distintas capas, que va a tener ciertas particularidades muy especiales, con células muy pegaditas unas al lado de las otras, más bien cuboides, que va a tener también la posibilidad de poseer en algunos lugares ciertos receptores que van a permitir que yo pueda percibir desde la temperatura hasta que algo está caliente para que no lo toque, hasta un pinchazo, ¿no? Y pueda entonces tener el reflejo de retirar, por ejemplo, mi mano de eso que me está causando problema. Y sabemos que el tejido epitelial es el órgano, en definitiva, que es la piel, más extenso del cuerpo humano, porque es el que nos recubre, ¿no? Y además tiene otras células que van a colaborar en cuanto a la defensa, ¿no? Cuando un antígeno, cuando una bacteria, cuando un virus, cuando un parásito, cuando algo venga a perturbar mi piel, van a existir una serie de células que forman parte del sistema inmune que van a empezar a atacar ahí en la piel a eso que me puede traer un problema. Bueno, en definitiva es un tejido muy especial que está como características tiene que sus células están muy pegaditas una al lado de las otras. Otro de los tejidos... Se regenera también, ¿no? Sí, se regenera constantemente. Constantemente, o sea, la piel tiene distintas capas, ¿no? Y la capa más externa, que nosotros le decimos capa córnea, que es la capa más externa, es esta que está constantemente escamándose, ¿no? Y se va regenerando. Esa también la que nos va a proteger y la que perdemos, por ejemplo, cuando tomamos demasiado sol, es esta capa externa la que pelechamos, pero también si la piel está muy, muy seca y somos personas grandes, vamos a ver este polvillo, que son estas células muertas que tienen que estar sacando, o sea, que vamos a ir perdiendo, ¿no? A grandes rasgos, a lo mejor, claro, exactamente, pero estamos constantemente tirando escamas o partes de células muertas a medida que nos vamos moviendo. Lo que pasa es que no lo vemos porque es microscópico, si no seríamos como grandes monstruos que van perdiendo células por ahí. Eso es verdad, ¿no? Y hay un grupo específico de células que forman distintos tipos de tejidos que se llaman, que están todas englobadas en lo que se conoce como tejido conectivo o conjuntivo. ¿Por qué? Bueno, porque son células muy especiales del cuerpo humano, tan especiales, tan específicas para cumplir determinadas funciones, con células altamente sofisticadas y que tienen como particularidad que las células están muy separadas unas entre otras. Esa es su enorme particularidad, ¿no? Que hay mucho espacio entre una célula y la otra, cosa que no pasaba, por ejemplo, en el tejido epitelial. Y cada una de ellas va a cumplir una función diferente. Dentro de esto tenemos el tejido adiposo, ¿no? Que va a estar, esto que va a estar constituido por lípidos y va a tener la finalidad de moldear el cuerpo y a la vez de servirnos como aislante. Células, claro, también, células muy, muy bien eso.
células muy específicas como las células sanguíneas, que tienen distintas funciones, distintas formas y que son absolutamente indispensables y nadan juntas estas células sanguíneas, tanto los glóbulos blancos como los glóbulos rojos, se desplazan juntas en la sangre, en esta formación de agua y plasma, y llegan a todo nuestro cuerpo. Otras, por ejemplo, ejemplo es el tejido que constituye los huesos, ¿no? Nosotros sabemos que los huesos está constituido, que aunque uno tenga la apariencia y el aspecto de rigidez, de dureza y de resistencia, es un tejido donde hay una especie de matriz y sobre ella, sobre esa matriz, se van generando distintas células con distintos grados de maduración. Y también se está reconstituyendo constantemente. Cuando es niño, uno puede ver ese crecimiento óseo, ¿no? Puede ver cómo el chico va a ir desarrollándose y cómo va a crecer su cuerpito. Pero cuando uno es grande, también hay una constante renovación de esos huesos, ¿no? Por eso es importante la fijación de la vitamina D para la fijación de ese calcio en esos huesos que sin tener una lesión van a ir renovándose de manera constante. ¿Me siguen hasta ahí o la estoy mezclando mucho? No, está bien. Bien. Bueno, acá por ejemplo está parte que esto nos va a quedar, si no yo voy a subir el PowerPoint solito, igual está, pero me parece interesante como para tener una idea cómo son los distintos tipos en los cuales se presenta el tejido epitelial. Pero fíjense que a grandes rasgos, más allá para qué me sirva, ¿no? Si es de revestimiento o si es para formar una glándula, todas sus células van a estar muy apretaditas, ¿no? Muy apretaditas y muy juntitas unas con las otras. Y siempre van a tener funciones o de glándula o de revestimiento. Ninguna ciencia más. Dentro de lo que son los distintos tejidos, dijimos que estaba el tejido epitelial, los tejidos que pertenecen al grupo de tejido conectivo conjuntivo, es decir, la sangre, cartílagos, huesos, adipocitos o lípidos o grasas, ¿no? Tejido graso, todas estas cosas de las cuales estábamos hablando. También existen otra clasificación que es tejido muscular. Y el tejido muscular es un tejido absolutamente especial, con células ultra super plus especializadas, y que van a tener distintas finalidades. Y dentro de lo que es el tejido muscular, está el tejido muscular liso, que va a estar presente en prácticamente todos los órganos, porque inclusive va a estar tapizando las arterias, las venas y hasta los capilares. Va a estar en todas partes, ¿sí? Y es lo que le va a permitir cierta flexibilidad a cada uno de los órganos que va a tapizar. Y tiene como característica, se dice liso, porque es una capa muy finita con células muy especiales que no se pueden distinguir unas de otras. En cambio, los otros tejidos, ya sea el estriado como el cardíaco, las fibras, las células en forma de fibra, en forma de vaina, se pueden distinguir perfectamente. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Nosotros sabemos entonces que el tejido muscular puede ser liso, de revestimiento, va a estar revistiendo distintas superficies, puede ser estriado, como el músculo esquelético, ¿no? Capaz de desarrollarse, capaz de crecer, ¿no? Capaz de tener hipertrofia, y es este tejido el que nos va a servir para la movilidad especialmente, porque la verdad es que no podríamos andar por la vida solamente con tejido óseo. Necesitamos de las articulaciones para formar un esqueleto y necesitamos de los músculos para poder mover nuestro cuerpo. Si no fuera así, estaríamos fritos porque no nos podríamos mover.
Y estas fibras o estas células del tejido muscular estriado tienen mucha fuerza, son bastante gruesas, tienen como características pocos núcleos, ¿no? Y tienen como particularidad que se acortan y se distienden, ¿no? Se contraen y se relajan. Y esto no ocurre porque sí, esto ocurre porque hay un intercambio en sus células, en las bandas de sus células, de ciertas proteínas. Y este intercambio hace que la banda de esa fibra muscular pueda contraerse o pueda distenderse. Y eso es lo que nos permite, por lo tanto, generar los distintos movimientos que tiene nuestro cuerpo humano. El otro tipo de tejido, que es absolutamente especial, es el tejido muscular cardíaco, ¿no? Que tiene ciertas virtudes muy, pero muy particulares que no tienen otras células. Son células también en forma de fibra, son células resistentes, son las que van a constituir o van a formar lisa y llanamente el corazón, van a tener esta finalidad. Solo lo voy a encontrar a este tejido en el corazón, propiamente dicho. Va a tener ciertas características muy especiales, ¿no? Como, por ejemplo, tener la posibilidad de tener una contracción, de contraerse, de relajarse, pero de manera rítmica, según las necesidades del cuerpo, porque va a constituir una bomba, ¿no? El corazón es eso, es una bomba que va a tratar de cumplir con la función de acuerdo a los requerimientos de nuestro organismo. También va a poder ser excitada, es decir, se va a contraer de acuerdo al impulso, ¿no?, que un centro de excitación le otorgue. Nos vamos a ver en un ratito un poco más. Tiene distintas particularidades, decía, este tejido muscular cardíaco, y solo se encuentra en el corazón, no está en otro lado. En otro lado no lo voy a encontrar. Miren cómo estas células que vimos en un principio absolutamente básicas y rudimentarias van haciéndose cada vez más, pero más complejas y cada vez más específicas para poder responder a ciertas necesidades de un organismo. Pensemos que todas estas células que van a constituir distintos tejidos, nacen prácticamente de una misma matriz. En el momento de la formación de un niño. Y el otro tejido que es muy importante es el tejido nervioso, y es el tejido que de repente es más enigmático, porque es, aun cuando la ciencia ha avanzado mucho y se conocen muchas cosas, todavía nos queda muchísimo por conocer. Pero a grandes rasgos, nosotros sabemos que existe unas células que constituyen el tejido nervioso, que se conocen con el nombre de neurona, no se ve bien acá, pero a grandes rasgos sería esta, ¿no? Es una célula muy especial, tiene una forma de estrella, se conectan unas con otras a través de sus distintas prolongaciones, ¿no? Tiene un cuerpo, un soma, tiene un núcleo, tiene prolongaciones que le permite adherirse a otras células con distintas características, a otras neuronas y a otras células que son más chiquitas, que se conocen con el nombre de glía o neuroglia, y cuando comunican sus axones y sus terminaciones nerviosas con otras, sin que se estén contactando, sino que en un espacio, ocurre lo que se conoce como sinapsis, que es el intercambio de ciertos productos químicos que van a generar una respuesta, ¿no? Que van a activar a estas neuronas, sea
para que la activación se trate de un recuerdo, el aprendizaje de algo, la generación de una respuesta, u otro tipo de conductas que vamos a desarrollar y que van a ser necesarias para conservar la vida. Entonces digo, el sistema nervioso en definitiva está constituido por dos grandes tipos de células. Por un lado las neuronas, que son estas que se van a intercomunicar y que tienen las distintas funciones de nuestro cerebro, y por el otro lado lo que se conoce como células glías o neuroglias, que al principio se pensaba que solamente servían de sostén y de intercomunicadores, y hoy sabemos que tienen muchísimas funciones, hasta funciones de manera defensiva, ¿no? Que muchas actúan como generadores de anticuerpos para limitar algún proceso inflamatorio o infeccioso que pueda estar ocurriendo en nuestro cerebro. Y después tienen muchísimas funciones. Y de hecho, si es que estas células especiales, las neuronas que nacemos con una cantidad de X que se van a desarrollar, que no se reproducen, tienen una falla y algo hace que fallen o que mueran, algunas de estas células pequeñas que constituyan las células glías o neuroglia van a tratar de reemplazar esta función. Digo, si yo tengo que pensar entonces que estas células que nosotros vimos, que tiene al menos tres partes, una parte externa, que es una membrana plasmática, una parte media e interna, que es el citoplasma, donde ocurren todas las funciones vitales de la célula, una parte más centrada, que es el núcleo, donde están toda la información genética, sea para reproducirse, como sea para generar nuevo ARN para hacer distintas funciones. Y estas van complejizándose cada vez más y van uniéndose y van cubriendo distintas funciones, van a terminar constituyendo entonces un tejido, ¿sí? Y hay una enorme variedad de tejidos, pero yo los puedo clasificar solo en 4 grupos. Por un lado, el tejido nervioso, por el otro lado, el tejido muscular, que a su vez se divide en muscular cardíaco, muscular estriado, muscular liso. Por el otro lado, el tejido epitelial, que va a tener distintas formas de presentarse. La mayoría de ellas va a ser de revestimiento y otras serán glandulares, porque van a constituir glándulas que más adelante vamos a ver. Y donde me quedé, el tejido conectivo o conjuntivo, que son un gran grupo de células o de tejidos que van a constituir distintas partes de nuestro cuerpo y que tienen la particularidad de ser altamente especializadas y estar muy separadas unas de las otras. Y así van a constituir la sangre, que es un tejido, yo puedo decir la sangre no es un tejido porque es algo líquido, pero sin embargo es un tejido, ¿no? Se trata de eso, de células que están separadas y están viajando en una matriz acuosa. Van a constituir los huesos, ya vamos a ver qué pasa, cómo está compuesto un hueso, van a constituir un cartílago, ¿sí? Distintas formaciones o distintas partes que nuestro cuerpo necesita para poder tener vida. Bien, hasta acá llegamos con esto de tratar de avanzar un poquito más en este nivel biótico. Ustedes me dicen si se va entendiendo hasta ahora, si lo estoy complejizando. Reanudar. Ahí estamos. Entonces ahí empezamos a grabar otra vez, ¿no? Decíamos entonces que existían distintas células que eran capaces de agruparse, que eran capaces de cumplir una misma función y transformarse en un tejido. ¿Y qué es lo que pasa cuando los tejidos se reúnen y trabajan juntos? Van a constituir un órgano. Y este es el otro nivel, ¿no? Teníamos, dentro de los que es el nivel con vida o nivel biótico, teníamos el nivel celular,
el nivel tisular, el nivel orgánico, o sea, cuando se constituye un órgano, y el nivel sistémico, que es el mayor. Entonces, vamos a ver que en este sistema osteoarticular, que es el primero que vamos a transitar, se reúnen distintos tejidos constituidos por diferentes células para cumplir una función específica y dar origen al esqueleto, ¿no? Nosotros sabemos que el esqueleto humano es una estructura ósea que está formada por 206, 208 huesos, que los huesos en realidad son rígidos y resistentes, y que son los que van a permitir ciertas particularidades como el movernos, el desplazarnos, el mantener una postura, el proteger, ¿no?, ciertos órganos que son absolutamente indispensables, como por ejemplo el cráneo, que protege el cerebro, la caja torácica, que protege pulmones, corazón, parte de lo que es el sistema digestivo también, que atraviesa la caja torácica. Es decir, que nosotros vamos a ver cómo este sistema óseo, este sistema osteoarticular, porque el esqueleto está formado por huesos, pero a su vez están articulados, ¿sí? Y a su vez vamos a ver que hay una cantidad de partes blandas o de órganos más blandos que van a estar ahí sosteniendo ese esqueleto para conservar la forma y facilitar el movimiento. Entonces nosotros venimos de ver tejidos, venimos de ver células, y en este tratar de comprender cómo se compone este órgano, que en principio es un hueso, cada hueso es un órgano específico, vamos a ver que están compuestos por dos tipos de tejidos óseos bien distintos, ¿no? Uno es el tejido compacto o denso, que es el que va a cubrir siempre la parte externa del hueso, que es el que le va a dar cierta capacidad de dureza, de resistencia, y por dentro vamos a tener otro tipo de tejido, que es el tejido esponjoso o trabecular. ¿Por qué trabecular? Bueno, porque es como que va trabado, como que tiene pequeñas celdillas, como que tiene trabéculas, por eso se denomina de esta manera, ¿no? Y tiene el aspecto de una esponja. ¿Y por qué será que esto es así? Bueno, porque el tejido necesita de la participación de otros tejidos, como por ejemplo, necesita que entren vasos, ¿no?, que entren venas, que entre arteria a ese hueso para darle vida, para alimentarlo, para llevar el oxígeno a esas células, para llevar los minerales que requiera. Y entonces vamos a ver que ahí empiezan a entrar en juego otro tipo de tejidos, que no es específicamente el tejido óseo, sino que va a haber participación de otro tipo de tejido. Es decir, que cuando distintos tejidos se combinan para cumplir una función específica, en este caso la formación de un hueso, parte de la posibilidad de generar un esqueleto y ser una herramienta de sostén, de protección, de generación de células sanguíneas, por ejemplo, nosotros sabemos que los glóbulos rojos se originan en la médula de los huesos largos, ¿no? Entonces, por eso decimos de poder formar inclusive células de otro tejido. Van a estar todos estos tejidos puestos al servicio de la constitución o de la formación de un hueso. Entonces dijimos que varios huesos se reúnen y se juntan y se disponen de una manera específica para dar origen a un esqueleto, que después
tendrá que completarse con el resto de las cosas para que se termine de transformar en un ser vivo. Digo, existen no es distintos tipos de célula, sino distintas etapas en la vida de la célula que forma el tejido óseo. Y en cada una de ellas va a tener una función distinta, ¿no? Yo no me quiero detener mucho acá, pero quiero más o menos explicar. En esta primera parte es una célula que está dando origen a otra célula, por eso se va a llamar osteogénica, ¿sí? Va a estar dando origen a otra célula, y esta otra célula va a tener que crecer, desarrollarse para transformarse en una célula madura, que es la célula del tejido óseo, que es el osteocito, ¿sí? Ahora, como este tejido se va renovando, después va a tener otra transformación y va a transformarse en una célula que empieza a autodegradarse, porque se tiene que renovar. Y empieza otra vez el mismo ciclo. Recuerden que en la diapositiva anterior decía que cada 10 años ocurre el proceso prácticamente completo del esqueleto, de la renovación de los huesos que forman el esqueleto. Esto quiere decir que es dinámico, ¿no? Que está en constante proceso de renovación, de crecimiento, porque está vivo, de eso se trata, los huesos de nuestro esqueleto. Y esto también se relaciona íntimamente con algunas cuestiones que nos pasan, por ejemplo, a las mujeres, después de la época de la menopausia, donde nos cuesta un poco más la conservación del calcio, ¿no? Donde se nos dice, tratemos de recibir luz solar al menos 15 minutos al día para generar vitamina D, para que el calcio pueda fijarse en los huesos. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver porque en esta renovación, si nos faltan algunos elementos, va a ser una renovación deficiente o menos resistente que la que tenía hace 10 años atrás. ¿Me voy explicando lo que quiero significar? ¿Yo tengo que saber de memoria esto? No, tengo que entender que todo el organismo, y a eso vamos, está en constante crecimiento y renovación, ¿no? Y también entonces esto, cuando ocurre... Profe, ¿esto es así hasta el fin del ciclo vital? Siempre. No se me enteró. Siempre. Lo que pasa es que a medida que nosotros vamos teniendo ciertas dificultades, envejecimiento o algunas enfermedades, esta renovación se va haciendo menos efectiva, ¿no? Por ejemplo, algo que nos pasa a las mujeres posmenopáusicas y a los varones después de haber superado la andropausia, es la aparición de osteosporosis. Si tenemos alguna cuestión endocrina que también nos condicione, ¿no? Es decir, este tejido óseo ya no tiene tanta parte de compacto y de ultra plus resistente, sino que se va transformando, se va adelgazando y va tomando mayor distancia unas células de las otras. Esto también tiene que ver con el proceso de renovación constante. O sea, yo no tenía osteosporosis hace 20 años atrás. Los tengo ahora porque tengo condiciones de salud, de déficit de algunas partes de mi cuerpo y de hábitos que van a incidir en que la renovación de ese hueso no sea tan efectiva como era antes, ¿no? Esta diapositiva intenta explicar un poquito cómo es que va ocurriendo constantemente este cambio en las células de los huesos. No necesito, pensarlo o detenerme demasiado, solo es que
tenemos un tejido óseo que ya sus células están muy maduras, que entonces van a empezar a activarse y va a empezar a haber una degradación de esas células y a la vez va a dar origen a la creación de un nuevo tejido, que ese tejido va a tener que transformarse en algo duro, por lo tanto va a tener que incorporar minerales, de eso se trata el momento de la mineralización, es decir, de introducir calcio para tener mayor rigidez. Y vuelve todo el ciclo otra vez a avanzar. Digo, la mayoría pensamos los huesos listos, ya están acá, son los mismos huesos que tengo siempre, no necesitan gran cosa, sin embargo, están en constante proceso de renovación. Bueno, esta remodelación o esta renovación va a estar determinada por distintos factores que van a incidir de alguna manera para que este proceso sea más o menos efectivo. Y esta es básicamente la idea de esta diapositiva, ¿no? Es decir, existirán factores que son genéticos, que se transmiten de padres a hijos, factores o hábitos alimentarios, ¿no? Que tiene que ver con la adquisición de una cantidad mayor o menor de calcio que se necesita. Por ejemplo, si tenemos mucha actividad física o si hacemos ejercicio, vamos a tener mucho más estímulo en la generación de nuevos osteocitos, de nuevas células, y si nos movemos menos, esto va a ser justamente al revés. Es decir, habrá muchas situaciones generalmente relacionadas con hábitos de vida, con hábitos de conductas, y también con cuestiones genéticas y con cuestiones relacionadas a ciertas enfermedades, ¿no? Como vamos a ver también más adelante. O sea, por ejemplo, hay dentro de lo que es el espectro del autismo, hay distintos niveles, ¿sí? Y hoy dentro de lo que son dentro de lo que es el espectro autista y dentro de lo que son las alteraciones cognitivas en las personas que se relacionan con su nivel de coeficiente intelectual, existe una gran variedad de situaciones y de procesos de distintas enfermedades. Y estas enfermedades, que aunque pareciera que solamente están relacionadas con el cerebro, que son de aprendizaje, que son de relación con el mundo, también llevan consigo algunas deficiencias o algunas deficiencias absolutamente biológicas, ¿no? Como acompañando sorderas, como por ejemplo relacionadas con la cantidad de hormonas de crecimiento, relacionadas con la fragilidad del tejido óseo. O sea, hay personas que son más propensas a las fracturas o a otro tipo de procesos inflamatorios e infecciosos. Entonces, por eso este tema también resulta un poco interesante y relacionado con las tareas específicas que ustedes van a realizar como acompañantes terapéuticos. La verdad es que cuando hablamos del esqueleto, hablamos que hay 206, 208 huesos y que tienen distintas formas, distintas dimensiones. Y estos ustedes lo han visto anteriormente. Pero bueno, en definitiva, lo más común son los huesos largos, cortos, planos e irregulares, ¿sí? Estos son los más comunes y son los que vamos a tratar de desarrollar hasta ahora. A ver qué pasó. Bien. Pero el esqueleto humano como sistema en sí, porque nosotros le decimos esqueleto, pero a veces es nuestro sistema de locomoción, ¿no? Es lo que nos permite, perdón, movernos y trasladarnos
tiene distintas funciones. Y acá solamente hay algunas. Nos sirve como sostén, nos sirve como, nos sirve para la postura, ¿no? Para poder ponernos erguidos, poder estar sentados, estar sedentes. Estas posturas se relacionan con el tener un esqueleto, porque si no andaríamos todos flácidos por ahí como una ameba. Así que, como los invertebrados, ¿no? Andaríamos reptando por la vida. Así que este esqueleto tiene distintas funciones, además de lo que es el movimiento, de la protección, del almacenamiento de minerales, especialmente, y la generación, como decía, de células sanguíneas, porque en la médula de todo hueso largo se generan células para la sangre, ¿no? Como glóbulos rojos. El esqueleto, en definitiva, se puede diferenciar en dos porciones. Por un lado, el esqueleto axial y por el otro lado, el esqueleto apendicular. Y el esqueleto axial va a ser el que está constituido por los huesos de la cabeza, la columna vertebral, la caja torácica. Y el esqueleto apendicular es el que está constituido por los apéndices. ¿Y cuáles son los apéndices? Esto que se puede mover alrededor del cuerpo. Miembros superiores y miembros inferiores. Está constituida por diversos tipos de huesos, ¿sí? Y cada uno se articula con otro de una manera particular. Por ejemplo, los huesos del cráneo son una cantidad de huesos que son planos, que se articulan entre sí para formar la cabeza, esta bóveda, que va a proteger al cerebro, ¿no? Que es compacta y que no tiene movimiento estos huesos, sino que enganchan como si fuesen, por eso se llaman suturas, ¿no? Como si fuese un... ¿cómo se llama este juego de los niños? Que ahí me estoy olvidando. Como si fuera un rompecabezas, ¿no? Una pieza encastra con la otra. Y son sin movimientos. Cada hueso tiene un nombre propio y ocupa un espacio especial. Y en cada uno de esos espacios tenemos también algunas fuentes de referencia que nos van a orientar sobre qué centros tenemos, sobre qué centros importantes se relacionan con esos huesos específicos. Por ejemplo, nosotros sabemos que algo bastante común, que el centro de la visión está alojado en el acostado prácticamente, o bien relacionado con el hueso occipital, que es el que está aquí atrás, ¿no? A ver, ¿cuánto tengo que saber de esto? Solo entender que el cráneo son huesos planos que se articulan entre sí en forma de sutura, como si fuesen un rompecabezas, un encastre, que una va junto con la otra y que no es movible. Hay un solo momento en la vida que esta articulación se desplaza, que es el momento del nacimiento, ¿no? Cuando el niño pasa a través del canal de parto, todo niño recién nacido tiene una parte que se llama mollera, que es parte blanda solamente, pero no hay hueso ahí, y eso le permite que se pueda readaptar y se pueda comprimir para que pueda avanzar por el canal de parto. ¿Me estoy explicando lo que quiero Mucha explicar? impresión ese dibujo, mucha impresión me da. ¿Viste? Porque está todo estartalado aparte. Bueno, digo, son sí, no, más o articulaciones... menos. Yo lo de la mollera mucho no lo entendí. No entendí lo que dije. La mollera es como una especie de triángulo que tenemos en la parte superior, central, espacio donde se van a articular los parietales con el frontal y el occipital. O sea, esto es así. Parietal, ahí se articulan los dos parietales, el frontal, que es este hueso de acá, y el occipital, este que va justamente ahí. Y la mollera es como un espacio en que no terminó de unirse bien
ese hueso. Es más, cuando nace un chiquito, un recién nacido, uno puede ver cómo el latido el movimiento al Sí, compás sí, del eso latido late. del corazón, claro, ¿no? Porque ahí hay toda una cantidad de venas y arterias que está irrigando ese cerebro que necesita tanta sangre y tanto oxígeno. Y para que el bebé nazca, necesita cierta flexibilidad, porque el canal de parto, o sea, es angosto, ¿no? Por más que exista el proceso de la contracción y de la dilatación, que puede llegar a alcanzar un diámetro de 8 o 10 centímetros, la verdad es que el cráneo del chiquito tiene que pasar por ahí y va a tener que hacer cierto trabajo como que pueda ajustarse, digo. Tendría que estar así. Sin embargo, esto de tener esa mollera, de que no haya cerrado, permite el desplazamiento de los huesos para que pueda avanzar por ese canal de parto. Acá no podés, anda a ver con mamá. La cuestión es que es la única vez en la vida en que va a ocurrir este movimiento. Si no, siempre van a ser huesos que van a estar ahí quietitos, que no se van a mover, que van a estar encastrados unos con los otros y que no van a tener ningún tipo de movilidad y que se conocen con el nombre de suturas. Y esto ocurre porque no solamente tengo la línea de hueso que se empareja con la del otro hueso, sino porque además hay un crecimiento de una capa de cartílago que va a hacer que esa fusión, que esa unión sea más estable. ¿Hasta acá vamos? A ver, es un repaso de lo que ustedes en algún momento deben haber visto por allá hace tiempo, ¿no? Los huesos de la cara Yo son huesos, lo de la cabeza, eso nunca lo había escuchado. No sé, o no ¿no? presté atención o no lo tuve. Bueno, o puede ser que no se haya especificado de esta manera, ¿no? O sea, yo siempre trato de buscar relaciones con cosas como soy enfermera, o sea, me voy a un montón de lados, ¿no? Pero digo, bueno, en definitiva, los huesos de la cara son diversos, no son los que más me están interesando. Sí tienen como particularidades, especialmente lo que tiene que ver con la articulación, el movimiento de la mandíbula, ¿no? Del maxilar inferior, que es tan particular, que nos va a permitir en esta movilidad desde comer hasta hablar, poder articular las palabras. Y después son todos huesos absolutamente irregulares, que son los que van a constituir la órbita de los ojos, el pequeño huesito nasal que está acá, y luego se va a continuar todo con cartílago, el hueso que constituye el paladar o palatino, el maxilar superior. Distintos huesos, irregulares todos ellos, que se van a articular de distintas maneras, que tampoco son las cosas que nosotros vamos a ver ahora. Y avanzamos desde la cabeza, le falta una parte, porque le faltaría el cuello, ¿no? Que va a venir después seguramente. Pero la enorme formación pasando del cuello es la caja torácica. Y la caja torácica es la que está constituida por las costillas, por un hueso que está acá adelante, que el que es delgado lo puede tocar y puede que encuentre acá la escotadura del esternón, ¿no? Que es esto que se ve acá, esta pequeña hendidura. Y este hueso, este esternón, es un hueso plano que va a proteger la parte anterior de la caja torácica, que cuando, por ejemplo, hay una cirugía cardíaca, es el hueso que se fractura para poder entrar al corazón, cuando es una cirugía importante cardíaco, que le dicen a corazón abierto, ¿no? Y va a permitir que las costillas se articulen de una manera también bastante particular,
o directamente al hueso, o entre unas y otras para poder llegar a la articulación del hueso. Pero toda esta caja torácica o parrilla costal, como a veces se la nombra, que se va a unir a la columna vertebral, a la parte dorsal de la columna vertebral, tiene como finalidad proteger, decía, los pulmones, el corazón y parte del aparato digestivo que va a pasar por ahí, ¿no? Y tiene esta estructura porque tiene que acompañar también los movimientos de dilatación y de achicamiento de los pulmones. Entonces necesitan, para poder hacer este mecanismo, el pulmón necesita que está dentro de esa caja torácica expandirse para que pueda entrar el aire y luego volver a su lugar, casi como exprimirse, para que salga el dióxido de carbono. Entonces necesita cierta movilidad y esa movilidad está dada por su estructura, su manera de estar formada y por una serie de músculos que van a estar por ahí rellenando el espacio, ¿no? Y que van a colaborar para los movimientos de la caja torácica para poder, por ejemplo, realizar la respiración. No tiene mucha pena ni mucha gloria, sí que es parte del esqueleto axial, ¿no? Que veníamos cabeza, obviamente la cara, porque si no me quedaría un hueco, el cráneo, la cara, la columna cervical, que es la que va a formar el cuello, la caja torácica. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Bueno, acá hay otra vista, ¿no? De esta caja torácica y cómo se va comunicando también con estas formaciones o estos tipos de huesos distintos que van a articularse y que van a formar parte del esqueleto apendicular constituyendo los miembros superiores. Entonces, nosotros vamos a hablar de miembros superiores y vamos a hablar de cintura escapular. ¿Y qué es la cintura escapular? Bueno, es la que está constituida por la escápula o omóplato, que es este hueso triangular, las alitas de mariposa, las alitas del pollo, digo yo, y la clavícula, que es la que se va a unir acá con el esternón, ¿no? Que aquellos que son delgados también pueden seguirle el recorrido. Estos fusionados van a dar origen a una especie de formación que va a permitir que acá se pueda articular en esta formación el hombro, que tiene la posibilidad de generar una enorme cantidad de movimientos, porque es una articulación muy, pero muy movible y nos permite hacer un montón de cosas con nuestros brazos, levantarlos, bajarlos, rotarlos, ir hacia atrás, rascarnos la espalda, venir adelante, o sea, podemos hacer un montón de movimientos gracias a la estructura de la articulación del hombro, pero fíjense que lo que es parte ósea, porque acá le falta la cabeza del húmero, pero lo que es parte ósea pareciera que es poco, ¿no? Porque pareciera que si yo pienso solo en los huesos, y la verdad es que el brazo se me estaría cayendo, pero lo que va a existir acá es una gran cantidad de partes blandas, incluyendo músculos, tendones, ligamentos, una cápsula con un líquido especial sinovial que va a permitir que yo pueda generar todos los movimientos que puedo hacer con el brazo y todos esos movimientos que el hombro va a acompañarme en cada cosa que yo quiera desarrollar. Nada, más o menos lo que estaba hablando, si bien las costillas algunas veces se confunden desde el punto de vista estructural y pensamos que son huesos largos, en realidad son huesos planos, ¿sí? Porque son huesos muy, muy planos donde porque tienen la finalidad de proteger, de armar esa caja que protege de alguna manera esos órganos tan importantes que son los que contienen. Después el resto creo que no es tan importante en este punto. Pero bueno, acá tenemos una imagen de cómo es
cada una de las costillas y que también desde el punto de vista anatómico va a reconocerle distintas regiones, que en definitiva a mí en esta parte no me interesa mucho, solamente como algo para repasar y para ver cómo era que estaban constituidas, ¿no? A ver qué me pasa. Y viene entonces la parte posterior de este esqueleto axial, que es la columna, ¿no? Y la columna vertebral está constituida por 33, 34 huesos aproximadamente, que son huesos ampliamente irregulares, de formas muy pero muy distintas, que tienen como característica principal la articulación entre sí, pero no de contacto directo, sino por intermedio de ciertas almohadillas que están dispuestas entre vértebras y vértebras, que son los discos intervertebrales, y que permite que se pueda mover, que una persona pueda moverse sin que los huesos rocen entre sí, cuando todo está bien, ¿no? Porque sabemos que también existen algunas patologías o algunas situaciones en las que ocurre una hernia de disco. ¿Escucharon de esto? Profe, y cuando tienen la columna bífida, ¿dónde es que está la separación? En la última porción. ¿En la región lumbar? No. La columna bífida se da en la porción saliendo del sacro hacia el coxis. Hacia el coxis. Ah, Sí, en la mi última cuñado porción. tenía, y nunca supe qué era. Claro, claro. No está sellada. De eso se trata. No está completamente sellada, ¿sí? Digo, esta última región constituye Y la la cola tiene del como animal. separada. O sea, es Claro, mínimo, pero como la tiene como separado. separada. Claro, Sí, sí. claro. Hay distintos, digo, acá se ve bien de frente, ¿no? Hay distintos grados, ¿no? Hay distintos grados de columna bífida. También ocurren otras cuestiones que tienen que ver con desvíos en las curvaturas, porque para que yo pueda mantener la postura, la columna no es una línea recta, sino que va a tener distintas curvaturas, y estas curvaturas son las que me van a permitir a mí tener una estabilidad estando de pie y una estabilidad estando en la marcha, ¿sí? La columna es un conjunto de huesos sumamente irregulares que tiene como característica principal que va cambiando de acuerdo a la región que va ocupando. O sea, por ejemplo, las vértebras cervicales, yo no sé si esta presentación tiene otra, no, tiene un video para ver. Bueno, pero las vértebras cervicales, si yo pudiese tomar una vértebra cervical, vería que tiene muy poquito, que es poco hueso, lo que tiene es un enorme agujero, pero tiene poca masa ósea, ¿sí? Es como una arandela, es como un anillo de tejido óseo, y tiene un gran agujero en el medio. ¿Por qué? Y bueno, porque por ahí va a tener que salir todo el paquete de nervios y va a constituir esa raquis, ¿no? Ese conducto por donde van a bajar todo el paquete de nervios o los cables centrales de la computadora al resto del cuerpo, como si fuese una tira de cables, ¿no? Que intercomunica al cerebro con el resto de nuestro organismo. Y son 7 vértebras nada más que tienen la particularidad de que me permiten ciertos movimientos como la hiperextensión, como la flexión, ¿no? De la cabeza, que me permite el movimiento de girar hacia un lado y hacia el otro como en un pivote, y tiene que ver con las particularidades especiales que tienen las 2 primeras vértebras cervicales, que tienen nombre propio, que se llaman atlas y axis, que funcionan como si fuese un receptáculo y la otra como un pivote que se engancha en la cabeza y permite la movilidad de la cabeza. ¿Yo tengo que hipersaber esto? No.
solamente es tratar de entender cómo es que este cuerpo puede cumplir ciertas funciones. Sin embargo, cuando yo supero estas 7 vértebras cervicales, que son las que van a constituir el cuello, que están soportando el peso de la cabeza y uniendo con el resto de la caja, y a veces, de la caja torácica, y a veces ocurren o lesiones, o como que se rectifiquen, que cambie la curvatura por un impacto, por un mal movimiento, o por una mala postura, y produce malestar y dolor, y produce un montón de síntomas como náuseas, mareos, hormigueo en los brazos, en las manos, u otras veces directamente lo que nos está pasando es que esos discos intervertebrales o almohadillas que están entre vértebra y vértebra pueden, por una cuestión a veces hormonal, por ejemplo en el caso del hipotiroidismo, pueden deshidratarse, achicarse y en algún movimiento desplazarse y salir. Y esa es la hernia de disco, ¿no? Que cuando la vértebra vuelve a ubicarse, pinza ese disco intervertebral y produce el dolor, que uno tiene que ir a la emergencia para que le den una medicación o le hagan un bloqueo de dolor. ¿Por qué? Bueno, porque es una zona que está muy liberada y poco protegida, algo que no ocurre en en la región torácica, porque recuerdan que estas 12 vértebras torácicas son las que están sostenidas y que forman la parte posterior de la caja torácica. Como vimos, a ver dónde estaba, que están mucho más contenidas, o sea, no se va a poder desplazar mucho. Las vértebras que están por detrás o formando la parte posterior de la caja torácica, porque están bien contenidas, articuladas a través de las costillas hacia el hueso plano anterior, que es el esternón. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Pero donde no tengo estructura de contención, como por ejemplo en la parte abdominal, ¿no? Acá hasta acá tengo las torácicas, que es justo donde se me termina el tórax, ahí empiezan las lumbares, acá parece mucho más bajo, donde empiezan las lumbares, ahí no tengo más contención que, con un poco de suerte y viento a favor, la musculatura. Entonces acá, por movimientos o malas posiciones, pueden ocurrir con más frecuencia estas hernias de disco, por ejemplo, ¿sí? Porque puede haber un mal movimiento y en un proceso, diríamos casi como patológico, ¿no? En un proceso de enfermedad o un proceso inflamatorio, puede ocurrir estas situaciones de dolor que requieran de intervención médica. Te decía, también se relaciona con los hábitos en las posturas, ¿no? Yo sé que si me tengo que sentar, tengo que estar de alguna manera bien sentada con la cola hacia atrás, la espalda apoyada, no como estoy ahora, sino la espalda bien apoyada sobre el respaldo, tratando de conservar una buena postura para que no me esté perjudicando. E inclusive cuando nosotros tenemos que hacer algún movimiento, sea levantar un peso, sea levantar al paciente, sea colaborarlo porque está en el piso para que se levante a la silla o forcejear inclusive mismo con el paciente, tengo que tratar de tener ciertos cuidados sobre mi columna, porque por ahí estoy haciendo esto de levantar o de hacer algo, de mover un peso y no tener la postura necesaria, ¿no? Puede ocasionarme una lesión, especialmente la voy a sentir en la columna, y esas lesiones después se van acarreando a lo largo de la vida, ¿no? Eso es parte de lo profesional que tenemos los enfermeros, ¿no? Que nos La vamos postura lesionando. correcta Sí. para hacer fuerza es en cuclilla tipo sentadilla. La postura correcta es las piernas semiflexionadas. Primero separo las piernas, eso se llama base de sustentación, o sea, amplío la base de sustentación, separo las piernas sin exagerar y
flexiono levemente las rodillas, ¿no? Y todo lo que vaya a agarrar un cuerpo o lo que fuera, el cuerpo de una persona, de un niño que tengo que levantar, que no se quiere levantar, lo que hago es uso los brazos como palanca, ¿no? Los paso siempre debajo de las axilas, uso los brazos como palanca, atraigo ese cuerpo o ese objeto a mi cuerpo y entonces me levanto. No así, no desde los brazos, no con las piernas rígidas y duras y juntas, porque todo eso va a desestabilizar mi columna vertebral. Por eso, cuando yo tengo, estos son pautas de la mecánica corporal, ¿no? Cuando yo tengo que levantar un peso, sea cual fuere, sea una persona o alguien que está pataleando, o lo que tenga que hacer, o un peso, una caja o algo, yo lo que debo hacer es tratar de mantener mi cuerpo en su eje lo más derecho posible, separar las piernas, no exageradas, sino que estén aprox a la altura de los hombros, mis piernas separadas o mis pies a la altura de los hombros en un mismo plano, flexionar levemente las rodillas, acercar ese objeto a mi cuerpo y luego incorporarme. De esa manera yo protejo mi columna. ¿Dónde lo voy a sentir? Bueno, en el cuello lo voy a sentir si yo estoy tironeando, además que voy a correr el riesgo de lesionar a la otra persona y de hacerme mal en las manos y en las muñecas, que después lo voy a sentir. Pero el espacio o el lugar donde más voy a sentir el hecho de haber realizado un esfuerzo, un mal movimiento, va a ser en la columna lumbar. Y esto después se va agravando con el tiempo y con los años. Para finalizar, en la última parte tenemos entre 4 y 5 vértebras, que son las que se han fusionado, ¿no? Y son las que forman el sacro, están bien pegaditas. Y, sí. Y por último, yo siempre digo la cola del animal, que son las últimas 3 o 4 vértebras muy chiquititas, muy pequeñas y rudimentarias que constituyen el coxis. No tienen mucha ciencia. Algunas veces, algunas enfermedades, algunas anomalías genéticas hacen, por ejemplo, sí, digo anomalías genéticas porque me estoy refiriendo a algo que viene de nacimiento, ¿no? A algo más bien hereditario, hace que algunas de estas vértebras también se hayan fusionado y eso produzca dolor y produzca inclusive periodos de inmovilidad, especialmente a medida que uno va envejeciendo, porque no tendrían por qué estar fusionadas. Las fusionadas son estas, las 4 o 5 vértebras sacras, ¿no? Que constituyen la parte baja de la columna vertebral. En esta diapositiva es tratar de entender las distintas curvaturas viéndolas de perfil, que son las que nos ayudan a tener la postura, y entender también que a veces estas curvaturas están mal o están exageradas, lo cual va a traer distintos problemas en lo que tiene que ver con la movilidad de las personas. Y hasta acá llegamos y va a quedar este link de video para que lo podamos ver. Bien.